Señor, aleluya. Dele ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es digno de ser adorado. A Él bendecimos, a Él le damos la honra, a Él le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que pueden pasar a sus lugares, los niños, los jóvenes y los adultos. Nos quedamos en este lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Busquemos ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a hablar sobre la compasión. Aleluya. Es una virtud o es necesario tenerlo. Es una expresión del carácter de Dios, la compasión, ¿verdad? El hombre sin Cristo, hermano, difícilmente, ¿verdad? Sabemos que el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero es terrible también el poder ver que dentro del Evangelio no haya compasión. Y eso es la palabra compasión significa o es una expresión del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de Él viene ese fuente, es como el amor. El amor viene de Él, hermano, de Dios. Por eso es que nosotros amamos a nuestros hermanos o a los unos a los otros, porque Dios nos amó a nosotros. Todavía no hemos leído. Porque Dios nos amó a nosotros primero. Imagínense, entonces, ese amor que Cristo tiene, lo traspasa o lo pone a nosotros, los hijos de Él. Por eso es que vuelvo y repito, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Es lo mismo, la compasión es de parte del Señor. Entonces, el único que tiene compasión es Jesucristo. Y Él lo pasa a nosotros, los hijos de Él, para que nosotros podamos tener compasión a los demás de afuera. Y la compasión, hermano, eso no solamente es para nosotros los cristianos. Tenemos que tener compasión con los de adentro y con los de afuera. A veces, hermano, malinterpretamos la palabra. Y la palabra dice que lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Sea lo de las cosas del Señor, sea algún trabajo del Señor o sea un trabajo secular. La Biblia nos manda en las cartas del apóstol Pedro que lo hagamos para como al Señor. Cuando uno trabaja a lo secular. Es lo mismo. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Y se busca este otro libro, Primera de Corintios capítulo 1. Esos dos libros. Vamos a hablar que el mero compasión o el compasivo viene de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo relata la carta del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios, perdón, capítulo 1, ahí lo habla el apóstol Pablo. Amén. Pero vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 30. Gloria al Señor, hasta el 37, y ahí vamos a llegar a Segunda de Corintios capítulo 1, del versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor, como es santa, vamos a darle lectura bajo la bendición de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, oye estos tres personajes, Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, y le llevó al mesón, y cuidando de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones?
Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Versículo 5 todos juntos. Que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Padre, gracias. Gracias por consolarnos, gracias por traernos a tu casa de adoración, para consolarnos a través de tu palabra, porque solamente usted sabe y conoce nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Padre, lo que adentro del corazón solo tú lo escudriñas. La mente y el corazón, tú tienes el control, y háblanos y enséñanos y guárdanos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Él una ofrenda de palma al Rey de Reyes, Señor de Señores, y puede tomar su lugar en esta hora, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenido a la casa del Señor, hermano. Amén. Y qué bonito es que dispongamos a poder aprender de la palabra. Los martes son enseñanza, y la enseñanza, como siempre lo he dicho y tenía rato de no decirlo, hermano, son las columnas. Es decir, la enseñanza es la que nos enseña a que aprendamos a poder depender de Dios, hermano. Y así ni cualquier otra doctrina nos va a apartar de la verdadera palabra, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día martes, hermano, tenemos en nuestra mano lo que es la Biblia, y la mantenemos abierta para que podamos ir comparando lo que su servidor o lo que el que esté enseñando, el maestro, por ejemplo, esté enseñando, pueda el alumno o el oyente ir oyendo y viendo que lo que estamos hablando no es invento de nosotros, sino que es la palabra. Eso es muy importante, hermano, porque muchas de las iglesias hoy en día, hermano, solamente, por ejemplo, no quería decir nombre, pero lo voy a decir, por ejemplo, los católicos. Los católicos, hermanos, en latín a veces hablan, y qué sabe la gente, qué es lo que le están diciendo, ¿verdad? Y entonces, así hay muchas religiones que les están enseñando, según ellos, la palabra, pero ellos no le están escudriñando la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a saber, hermanos, que el que está predicando o el que está enseñando y predicando la palabra del Señor Jesucristo? Comparando con la Biblia. Entonces, al abrir la Biblia, usted se va a dar cuenta y se va a dar cuenta que todo aquel que se para al frente en un altar o una plataforma, estamos hablando palabra de Dios y no palabra del hombre. Amén. Es fácil. Y hay pastores que no lo dicen esto porque tienen miedo, hermano. Yo no tengo miedo, yo al contrario, yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Por eso el apóstol, Moisés, en cierta ocasión se le acercaron a él a preguntarle, y le decían todos los no son, bueno, pues podríamos decir como discípulos, pero no eran discípulos, eran los seguidores de Moisés. Le decían, bueno, ¿y por qué Dios solo contigo habla? ¿Acaso solo a ti te ha escogido Dios? ¿Acaso Dios no puede hablar con nosotros? Le dijeron la gente. Y Moisés le dijo, no, si Dios está dispuesto a hablar con todos nosotros. Si tú quieres, yo intercedo y hablo con Dios para que llevarle esta petición al Señor, y que Dios conteste, y que así Dios pueda hablar con ustedes. Entonces Moisés se la llevó al Señor y le dijo al Señor, dile a tu pueblo, oiga, hermano, dile al pueblo que se santifique 3 días. Santifíquese 3 días y yo hablaré con ellos. Entonces Moisés le dio la palabra al pueblo y el pueblo se alegró. Dijo, hoy sí, Moisés ya no nos va a decir mentira.
Porque qué sé yo si Moisés está hablando lo que Dios le está revelando. Imagínense, hermano. Terrible. Entonces, así hay mucha gente como el pueblo de Israel, incrédulos. Por eso yo, hermano, yo no tengo miedo en decirle a usted, abra la palabra. Es más, le voy a dar un consejito a todos. Sea domingo o sea martes, consígase una libreta, hermano. Consígase una libreta y consígase un lapicero. Y palabra que usted vea que le llama la atención, escríbala. Escríbala, porque a veces se suena en la memoria, se nos borra. Entonces, escríbala y vaya a la casa a escudriñarla. Y allá cuando la escudriñe, y si no la haya, me puede preguntar, pastor, ¿a dónde está aquella palabra que dice que solo el sacerdote entraba al lugar santísimo y que tenía una, por ejemplo, son detalles sencillos, por ejemplo, que le amarraban un cordoncito en el pie y que tenía una campanita y un cordoncito y que cuando él se movía, la campanita sonaba, y si no sonaba es porque estaba muerto, y cuando ya estaba muerto, en el cordoncito lo jalaban para afuera, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿A dónde está, pastor? Quiero ver si es verdad. Eso es bueno. A mí me gusta que usted, hermano, que no se deje llevar solo el que predica. Usted escudriñelo para que usted se, hermano, y es más, cuando usted lo escudriña, y téngalo por seguro, que va a ir escudriñando y escudriñando y va a ir hallando y hallando y hallando, y después no va a querer salir de las sagradas escrituras. Y esa es mi intención, que usted se empape de la palabra. Y mire, hermano, cuando usted se empapa de la palabra, oiga esto tan lindo. Cuando usted se empapa de la palabra, usted le siente sabor cuando predicamos. O cuando enseñamos, usted le siente sabor. ¿Por qué? Porque como usted ya estudia, mire, por lo general, y yo creo que también los maestros de niños, maestros de jóvenes, por lo general le decimos, estudien tal libro. Que de ahí vamos a ver si enseñamos el próximo martes, si a Dios le place. Pero algunos de ustedes no lo escuchan, no lo estudian. Por ejemplo, cuando vienen acá, vienen así. Sí, amén. ¿Será o no será? Para eso es la palabra. Pues no le escudriñamos, hermano. O sí le escudriñaron la palabra. Amén. No le vaya a pasar como la anciana. Perdió los otros dos ojitos, los lentes. Y allá le digo, ayúdenme a buscar los lentes. A los 6 meses lo vino allá, los lentes. Los había perdido el anciano. Y entonces le dijo el pastor, hermano, ¿y a dónde hay los lentes? Mire que están en la Biblia, me dijo. Oiga, ¿dónde estaban los lentes? En la Biblia. ¿Qué señal de eso, no? 6 meses sin leer la Biblia. Si ella lo hubiera leído el siguiente día, hubiera encontrado los lentes. Sí, amén. Gloria a Dios. Igualito a nosotros, ¿verdad? Pero bien que la herramienta, bien que la haya. El martillo bien sabe, allá te borró, allá lo Es cierto. eso sí no le escapa. Mira, hermano, manda una cinta por ahí métrica, o si hasta 2, 3 anda. Y la palabra. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y es bonito, hermano, entre más una escudriña, mejor es. Y aprendemos más, hermano. Y yo estoy interesado en que usted aprenda. Ese es mi anhelo y mi deseo, que usted aprenda de la palabra, ¿verdad? Para que usted imparte, es decir, para que usted enseñe a los demás. Para cuando usted hable con sus compañeros, usted le diga, mire, la Biblia dice esto y esto y esto. No lo hagas, o tener cuidado, amigo. Mira, la Biblia nos impide la Biblia nos dice que esto es pecado, esto otro no es correcto, que lo hagamos como hijos de Dios. Y mira, la Biblia, y así usted le imparte la escritura a los demás, y los demás van aprendiendo. Y a veces por curiosidad ellos se van a ir acercando a usted, y se van a ir acercando a lo que es a la iglesia, para que ellos vayan aprendiendo. Por ejemplo, no sé si usted notó esta enseñanza que vamos a hablar ahorita, vamos a enseñar ahorita. Es una enseñanza que a todos la conocemos. Es respecto al prójimo. Eso todos lo sabemos. O sea, esta enseñanza de los evangelios, precisamente en este evangelio de Lucas, ya la sabemos, ya la hemos leído.
a un nuevo, si no lo sabe el nuevo, pero siempre trato de decirle eso, a un nuevo, cuando se le acerca a mí y a su servidor y me dice, pastor, déme un consejo, ¿qué libro puedo empezar a leer yo que empiezo al Evangelio? Mire que a mí me gusta, dicen ellos, el Apocalipsis, porque me habla del futuro. Ya hay un solo que dice al futuro, usted, hermano. Y ni sabe ni en qué día del presente está. Pero usted ya quiere andar volando. Entonces le digo, mire, hermano, le recomiendo los evangelios. ¿Por qué los evangelios? Porque los evangelios, los 4 evangelios, nos van a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros necesitamos aprender es quién es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Yo no quiero, pero a veces yo no quiero, hermano, no estoy diciendo que no estoy interesado del futuro, pero yo no quiero aprender del futuro ni un solo, porque vamos a salir, hermano, confundidos. Entonces lo correcto es que aprendamos los evangelios primero. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque los 4 evangelios nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Y en esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo habla sobre el prójimo. Entonces la pregunta es, ¿sabe usted quién es su prójimo? Sí, amén. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a mí me han dicho hermanos, fíjese que, como dijo el hermano, por ejemplo, sí, amén, yo sé quién es mi prójimo. Y una vez le pregunté, ¿y quién es el prójimo? Mi prójimo está allá, me dijo, en Honduras. En Honduras, hermano, le digo, sí, ¿y cómo se llama? Y ya me dijo, fulano de tal. ¿Ese es su prójimo? Sí, me estoy orando por él. Está bueno, no es malo. Sí, amén. ¿Quién cree que es su prójimo? Está al lado. El que está al lado suyo. Ese es su prójimo. Amén. A veces, y no es malo ayudar, porque también es prójimo el que está allá, no estoy diciendo que no es prójimo. Pero en sí, en realidad, nuestro prójimo es el que está al lado de nosotros. Entonces, a veces, como nuestro prójimo que está allá, al otro lado de la nación, como un decir, al otro lado del mundo, porque usted puede tener un prójimo chino, allá en China, y imagínese cuánto es de vuelvo, hermano, exagerado. Entonces puede estar al otro lado del mundo y decir usted, ese es mi prójimo, y no está malo que usted le ayude a aquel prójimo que está allá, pero el que está al lado no le ayuda. Entonces, eso es como cuando uno dice, yo amo a Dios, que no lo hemos visto, amamos a Dios, y al hermano que nos vemos no nos amamos. Eso es ilógico. ¿A dónde se refleja el amor de Dios? La Biblia lo dice. En amarnos los unos a los otros. Que es lo mismo, pero el amor de Dios se refleja en amarnos los unos a los otros. Cuando usted se ama, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, ahí se echa de ver que usted ama a Dios. Porque hay gente que dice yo amo a Dios, oiga esto, hay gente que dice yo amo a Dios y odia al que está al lado suyo. Santo Dios. ¿Cómo es posible eso, hermano? Un hermano una vez me dijo, pastor, llega al cuartito helado, me dijo. Algunos de ustedes ya saben cuál es el cuartito helado. Y ya fuimos, aunque ahora no sé si es helado caliente, hermano, porque ahí está caliente el cuarto ahora. Entonces, y fuimos y me dice, pastor, mire, quiero pedirle perdón, me dijo. Y yo, hermano, pero ¿y qué le he hecho? No, usted nada, me dijo, pero siento algo en el corazón, me dijo. Por eso lo reuní en el cuarto, me dice, eso fue hace años, hermano, y quiero pedirle perdón, ¿me perdona? Con todo gusto, le digo. Y ahí yo también le dije, pues si algo yo le he fallado, también perdóname. Y lo abracé. Lo abracé, hermano, y el anciano venía contento. Salimos contentos los dos. Lo raro que a los siguientes meses me dijo, pastor, llévame otra vez al cuartito helado. Vaya, y era que le gustó el cuartito helado. Está bien, fuimos. Y me dice, pastor, vengo a que me perdone. Otra vez, hermano. No, me dijo, es el mismo, me dijo. Como el mismo. El mismo de aquellos meses que estuvimos acá, que le pedí perdón, es el mismo. Entonces, no me perdonó, y del mismo. Sí lo perdoné, pero no se me sanó el corazón. Santo Dios. Entonces, vengo a volver a decirle perdón. Y ahí oramos la segunda vez, porque le digo, hermano, cuando uno pide perdón, hermano, tiene que ser un perdón genuino. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al prójimo, te amo?
Y ese amo o ese te amo es hipócrita. Amén. Dios. Sí, porque, mire hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos abrazado? ¿Cuánta gente no me ha abrazado a mí, hermano? Y oiga esto, y me odia. O cuánta de gente lo ha abrazado a usted y usted sin darse cuenta, lo odia. Santo Dios. Imagínese, hermano. En cierta ocasión, encontré a un hermano afuera. Característica del amor del Señor, vuelvo y repito, es amarnos los unos a los otros. Esa es la característica del amor de nuestro Señor Jesucristo, el amarnos los unos a los otros. Entonces, bienvenido. Entonces, a aquella persona, hermano, recuerdo yo en una ocasión lo encontré afuera a la persona y desde que lo miré, bueno, yo corrí y lo abracé, hermano. Lo abracé. Y cuando abracé a aquella persona, empezó a llorar aquel varón. Empezó a llorar y yo me sorprendido. Hermano, le digo, ¿todo bien? Le digo. Digo, discúlpeme, perdóneme, ¿todo bien? Porque lloró, o sea, empezó a llorar y me llamó la atención eso. Y digo, hermano, disculpe, perdón. No, pastor, perdóneme a mí. Digo, ¿por qué, hermano? Porque yo había dicho, oigan, y yo sin saber, digo a aquella persona, yo había dicho que el día que yo lo mirara, lo iba a golpearme. Y tras que yo lo miré, llegó ese día, y tras que lo miré, sentí en mi corazón el deseo de abrazarlo. Mire Dios cómo lo cambia todo, hermano. Gloria a Dios. Cuando uno anda limpio de corazón y Dios conoce su corazón, Dios trabaja por usted. Gloria a Dios. Pues es el amor del Señor, hermano. Pero si usted hubiera andado igual que él o que ella, se trompean todo. ¿Ven qué bonito ese caminar en el amor de Jesucristo? Libro de Lucas, capítulo 10 y 2 de Corintios, capítulo 1. Entonces, lo bonito de esto, hermano, es saber quién es nuestro prójimo. Entonces, lo que estamos hablando, nuestro prójimo es el que está al lado de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le hemos extendido la mano al que está al lado de nosotros? ¿Cuántas veces? Difícilmente a veces. Por lo mismo, porque no hemos entendido quién es nuestro prójimo. Y oiga lo duro de esto, hermano. Voy a decir una palabra antes que se me vaya a olvidar, que yo quedé escudriñando la Sagrada Escritura, porque la palabra es viva, hermano. Amén. Cada vez que uno la lee, yo no sé a usted, hermano, pero en lo personal, cada vez que yo la leo, me sorprende. Y mire, hermano, me saca mi sustito y quedo así. No lo había visto de esta forma la palabra. Porque ella es viva, ella recupera vida en nosotros. O sea, si estamos muertos, no nos revive. Porque ella es viva. Una palabra muerta no lo va a revivir. No le hace ni cosquilla a usted, hermano. Pero si usted ya anda muerto. Pero si usted anda muerto y la palabra es viva, lo va a resucitar a usted. Porque eso es lo que hace la palabra. Nos resucita y nos aviva y nos despierta y nos sacude. Entonces, antes que se me olvide, yo encontraba en esta porción, hermano, oiga esto tan lindo, encontraba en esta porción que hay gente allá afuera que tiene más compasión que los que estamos acá adentro. Yo quedé en shock, hermano. No, dije yo, esto yo lo voy a revisar. Y lo volví a revisar 1 y 2 y 3 veces. ¿Cómo es posible? Dije yo. ¿Cómo es posible que alguien de allá afuera me venga a enseñar a mí o a usted que estamos dentro de la verdad? ¿Cómo es posible, hermano? Santo Dios. ¿Cómo es posible que alguien de allá afuera que no conoce a Dios nos vaya a dar ejemplo a nosotros que conocemos a Dios? Por ejemplo, de la compasión. De ese punto me di cuenta, según las Sagradas Escrituras y según el mensaje que el Señor nos trae, que a veces hay más compasión afuera que lo que estamos adentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque al primero que el Señor se le reveló, oiga, fue a un sacerdote. Ay, papá. ¿Y quién es un sacerdote? Es el encargado de instruir a los demás. ¿Usted sabe cuál era el trabajo del sacerdote? De agarrar los pecados de todo el pueblo,
Es decir, hacer un sacrificio, y en ese sacrificio de un cabrito, un sacrificio, un holocausto, agarrar el pecado del pueblo, llevarlo al altar y entregárselo a Dios para la remisión de los pecados del pueblo. En pocas palabras, la tarea del sacerdote era interceder por el pueblo. Entonces quiere decir que la responsabilidad del sacerdote era tener compasión con los del pueblo. Ahora, no solo con el del pueblo, sino con los de afuera. ¿Y qué hizo el sacerdote que menciono? Lo miró ahí, se fue así, miren. Tuvo que rodear y tuvo que dar vuelta. Muchas veces así hacemos nosotros. Viendo la necesidad afuera, aún adentro y aún afuera, mejor rodeamos para no topar con el samaritano. Santo Dios. ¿Alguien de ustedes me dice quién es un samaritano? Es enseñanza. Y usted, si está en plena comunión, puede participar. Usted sabe quién es un samaritano. Usted ya sabe quién es el prójimo, ¿verdad? Sí, amén. Y el samaritano, ¿usted sabe quién es? El que ayuda. ¿Sí? Amén. ¿Vale? El que ayuda al... Pero específicamente, ¿quién es un samaritano? Es el que ayuda, tiene parte. Por ejemplo, ¿cómo le puedo? No sé si me entiende la palabra. Por ejemplo, para que me entienda un poquito más, el israelita, la mayor parte es judío. Así. Entonces, ¿el samaritano quién es? Lo llevamos por ver. Exactamente. El samaritano es un gentil. ¿Y quién es un gentil? Según la palabra. Nosotros. Un gentil, nosotros, según la Biblia, un gentil es aquel que es despreciado. Un gentil es aquel que, perdonando la palabra, pero es la realidad, un gentil es aquel que no es nada para la humanidad. Por eso dice la palabra, judíos y samaritanos, ¿qué pasaba? No se llevaban. No se llevaban. Porque al gentil, en este caso al samaritano, lo despreciaban. Entonces imagínense, ¿quién es un gentil? ¿Quién es un samaritano? Un gentil. Nosotros, hermanos, somos nosotros. Nosotros éramos despreciados. Hermanos, hasta por nuestra propia familia éramos despreciados algunos de nosotros. No todos, pero la mayoría. Por la humanidad, peor. Entonces, no había ninguna credibilidad en un gentil o un samaritano. Aquí mencionó tres personajes: el sacerdote. ¿Quién era el levita? El levita era el encargado, oiga esto, de poder, hermano, llevar y cargar los utensilios sagrados a donde se movía el arca del pacto, o a donde se movía la necesidad del campamento. Los que se encargaban de arreglar, de ordenar, de preparar, eran los levitas. Ellos eran los encargados incluso hasta de ministrar en ciertas ocasiones. Las alabanzas, esto, lo otro, lo consagrado para Dios. Ese era un levita. En pocas palabras, un levita era aquel que estaba presto, que Dios lo había elegido como el sacerdote, como el levita. Dios lo había elegido para ayudar a los demás. ¿Y qué hizo este levita? Pasó bien. ¿Igualito a quién? Santo Dios. Al sacerdote, no a usted, hombre. ya usted ya lo veo con miedo. ¡Gloria a Dios! Es que lo veo como usted me enojo, ya tiene miedo. No te cambies, hombre, yo estoy temblando. Es igualito al sacerdote levita, que tenían la misma responsabilidad. El otro personaje, ¿quién fue? ¿Quién iba a pensar que un samaritano iba a hacer esa bondad?
¿Quién iba a pensar que ese samaritano, oiga, el samaritano era en esos tiempos una persona gentil? Una persona, la palabra gentil es que no conocía a Dios. Un samaritano, un gentil, en pocas palabras, según los judíos, era una persona despreciada, que no podían sacar nada bueno de él o de ella. En pocas palabras, era una persona, hermano, que en sí, según ellos, no había compasión para ellos o para los demás. Pero según las Sagradas Escrituras, el que tuvo compasión fue el samaritano. Fue el gentil que cuando vio el peregrino, el prójimo, que vio la persona que saliendo de Jerusalén, saliendo de Jericó, unos ladrones lo golpearon, dice la Biblia, y lo dejaron casi muerto. Entonces el gentil hermano, el samaritano que no era ni conocido, el sacerdote era conocido, el levita era conocido, este gentil no era conocido. Ahora, según las Sagradas Escrituras y según el mensaje, la porción que estamos estudiando, dice la palabra, que este samaritano no conocía a este prójimo, no lo conocía, no sabía ni quién era. Entonces, pero se le acercó a él al verlo herido, se le acercó, y al ver que estaba herido, no se fue de ahí, sino que lo atendió, hermano. A eso se le llama compasión. Vuelvo y repito, es carácter de parte de Dios. ¿Cómo es posible que el mundo tenga compasión y nosotros no? ¿Cómo? Eso ni no lo entiende ese idioma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener compasión somos nosotros. Quizá usted diga, yo no soy un sacerdote, está bien. Yo no soy un levita, está bien. Pero usted es un hijo de Dios. Aleluya. Y ese carácter de compasión que Dios tiene, tenemos que tenerlo, ese ADN, el ADN de Jesús, tenemos que tenerlo nosotros. Para que usted me entienda, entonces la compasión va en el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros somos hijos de Él, ese ADN tiene que estar en nosotros de compasión. Pero a veces vemos la necesidad, nos hacemos como estos tipos. Y eran cristianos. Y nosotros, lo mismo, somos cristianos. Por eso necesitamos tener cuidado, hermano. El evangelio no es simplemente ser evangelio. Es más, ¿por qué cree que el Señor manda a que vayamos a predicar la palabra? O que por lo menos evangelicemos a nuestro compañero, a nuestro prójimo, al que está al lado, a ese gentil, a ese samaritano, a ese que no conoce de Dios. El Señor nos manda que le evangelicemos, a que le hablemos. Por mire, hermano, con solo que usted le diga, Dios te bendiga o Dios te ama. Ya, eso tiene un poder que lo va a ir comiéndolo en el corazón, ahí diciendo, aquel cristiano, aquel individuo medio raro, me dijo que hay un Dios que me ama. Y eso no lo va a dejar tranquilo. Aún cuando vaya a hacer el pecado, hay un Dios que me ama, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso tiene poder, la palabra tiene poder. Por eso démosle la palabra a la gente, hermano. Es nuestra responsabilidad predicarle, hablarle de un Dios que tiene poder, hermano. Y Dios se encargará de libertarnos, hacernos libres, para que podamos servirle al Señor. Pero a veces ni eso queremos, hermano. Ni hablarle de Dios queremos al compañero. Que Dios nos ayude. Amén. A veces somos, no sé si conoce la palabra, mezquinos o huraños. O no queremos compartir. Eso es como, a veces nos comportamos como aquellos niños que hambrientos. ¿Ha visto cuando un niño tiene hambre? Y usted le da la porción al niño. Y el hermanito ya quiere agarrar una patada, le pega a usted. A veces así nos comportamos, hermano, que agarramos la palabra y solo nosotros, mire, estamos así, por eso, de tanto comernos la palabra, pero nada sirve que no la estamos poniendo en práctica. Es decir, no estamos compartiendo al otro que se llene, que se empape de la palabra. Entonces le digo al principio, mi anhelo y mi deseo es que usted se empape de la palabra, que en su sabiduría Dios le dé la sabiduría para que usted aprenda la palabra y
ya no necesitemos, hermanos, que otro nos corrija, porque la misma palabra, mire, nos va a ir corrigiendo. Entre más la leamos, más nos va a ir corrigiendo. Y eso sí tengámoslo por seguro, que siempre la palabra nos va a hablar, de una u otra forma. Por eso no diga, por mí lo digo, y por quien más lo dice la palabra, por nosotros, por mí. Cuando alguien predica, incluso cuando uno mismo predica, mire, por eso tenemos, y yo he oído a algunos de ustedes que están aprendiendo, dice, el privilegiado soy yo, dice, porque a mí mismo me habla primero la palabra y es la realidad. Amén. Cuando uno lleva un mensaje o una enseñanza, el primero que lo sacude es la palabra, es al que le escudriña. Sí, amén. Es a uno. Y por eso digo yo, si esta palabra a mí me despertó o me sacudió, yo sé que va a despertar y va a sacudir a los demás. Yo así digo, hermano. Cuando yo leo la palabra y me empiezo hasta a llorar cuando estoy estudiando la palabra, dije, más de alguno va a llorar conmigo después, dije. Porque eso es lo que hace la palabra. Gloria a Dios. Y le doy la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Porque ella no se equivoca. Entonces, Lucas 10 nos habla, en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo se fue motivado a misericordia. Ahí está. Entonces, el samaritano pasó y al ver aquella acción, al ver aquella necesidad, fue conmovido a misericordia. Y eso es lo que a veces no tenemos nosotros, misericordia. Otra, aparte de la compasión, la misericordia viene de Dios, hermano. Hermano, cuando usted ve, yo no sé usted, mire hermano, hay gente que al animalito lo maltrata. A un animalito, hermano, ¿cómo debe ver eso? Alguien de ustedes escuché, más que todas las mujeres, no, dice, viera yo antes, dice, agarraba la gallina del pescuezo y hacía así. Y ya la gallina está allá. Mire ahora, mire pastor o hermano, yo le he escuchado, ahora yo he querido, y cuando era así mejor la suelto. Ya se le fue el viejo. Pero antes, hermano, hasta cantando, me imagino que le hacía así. Es cierto, hermano, es la realidad, ¿o no? Hermano, cuando usted ve que golpean a un animalito, ¿cómo duele? Tú pones un animalito. Cuando sucede algo a un ser humano, ay, hermano, ¿por qué cree que lo primerito cuando alguien fallece uno dice, ¿por qué cree? No duele. Pero cuando dice, sí, se aceptó al Señor, Dios dio la oportunidad de recibir. ¡Wow! ¡Qué felicidad! ¿Saben por qué? Porque sabemos que va directo al reino de los cielos. Es por eso que nosotros lo primero que preguntamos. Ahora, cuando dicen, no tuvo la oportunidad de aceptar. Mire, hermano, sin querer, las lágrimas salen. Porque eso es algo, mire, que sale de adentro. Porque sabe uno para dónde va. Sabe uno, alguien sin Cristo. Porque somos conocedores de la vida. Y esta palabra es real. Es real. El aire, hermano. ¿Quién de nosotros ha visto el aire? ¿Puede agarrar del aire? Al aire. No podemos. Pero aún sin el aire no podemos vivir. Así es Dios. Que no lo vemos, pero sin Él no podemos vivir. Cada día necesitamos del Señor. Cada día que Él nos regala, nos presta, no hay cosa más linda que decirle, gracias, papito bello, por este día. Te respiro por pura gracia y por pura misericordia. Pero sí duele al ver la injusticia allá afuera. ¿Cómo ver? Peor cuando algo es fuerte, hermano. Eso es terrible. A mí me mandaron un video, hermano, que no es apto para cardíaco.
A poquita gente, creo que como a 3 gentes se va a enseñar. Poquita gente. Eso es, hermano. Eso es terrible. Es terrible. Digo yo, ¿a dónde está la misericordia del ser humano? Ya se perdió. Discúlpeme la expresión, pero en el tiempo que estamos viviendo, y discúlpeme la expresión que voy a decir, a veces al ser humano lo tratamos como un perro. Y dijo alguien por ahí, no pastor, si al perro lo cuidan mejor que al ser humano. Pero es un decir que a veces uno trae de allá en nuestros países. Pero en realidad aquí cuidan mejor al perrito que al ser humano. Pero ¿qué quiere decir esa expresión? Que ya no tienen misericordia para con nosotros. Y vuelvo y repito, hermano, la compasión es una expresión del carácter de nuestro Señor Jesucristo. La compasión, entonces, es parte del carácter de Dios, por lo tanto, debe de ser parte de toda vida de los hijos de Dios. Porque si Él es nuestro papá y Él tiene ese carácter de compasión, el hijo tiene que tenerlo. El hijo suyo, ¿a quién se parece más? ¿A usted como padre o al vecino? Ya no preocupe alguno. Gloria a Dios. Tiene que parecerse a usted, el padre. Ya si se parece al vecino, ahí está peligrosa la situación, hermano. Ahí ya recurre a lo que dice nuestro hermano, a hacerle la de él. No vaya a hacer ustedes, no estoy seguro. Vale. Entonces, si nosotros somos hijos del Señor, tiene que estar en nosotros ese carácter. No es increíble, hermano, pero fíjate que a mí me han dicho gente eso. No, es que este hijo me ha salido un poco diferente. Y le han hecho la de él. Eso ya no tiene ni palabra ya eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él es el ejemplo para con nosotros. La importancia, hermano, cuando uno estudia esto, la importancia de la compasión en la vida del cristiano. Y hemos ignorado eso. Y esa palabra, compasión, tiene importancia. Y vuelvo y repito, la hemos ignorado. No nos importa el mal del otro. A veces, hermano, oiga, a veces vemos la necesidad y no decimos ayudar a la necesitada. Siempre y cuando podamos, dice la palabra, hacer el bien, hagámoslos a quien sea. Fíjense, hermano, un predicador dijo algo y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, un predicador de sana doctrina. Yo he visto una deficiencia, dijo este predicador, en su iglesia, donde Dios lo tenía predicando. Digo, yo he visto una deficiencia en ustedes como pueblo, les digo, que cuando un familiar se les enferma gravemente a ustedes hacen todo lo posible para ayudar a ese familiar. Seamos razonables. Y que Dios nos ayude y nos guarde y que no pase nada. Si nuestro papá, si nuestra mamá, si nuestros hijos, si nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro familiar, vaya, cualquiera que sea, se nos enfermara y usted no tiene para acudir y ayudar a ese hijo o a ese papá o a esa mamá, ¿qué cree que haríamos nosotros? ¿Qué haría usted como padre si un hijo se le enferma? ¿Qué haría usted? Merite. Y que no tiene nada, o sea, no tiene usted. Le dan vuelta y no hay nada. ¿Qué haría? Hacemos lo imposible, ¿verdad? Yo iría a buscar prestado a alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Oiga la pregunta, ¿por qué no hacemos eso así con un hermano en Cristo? Cierto. ¿Qué diferencia hay? Mi hijo con usted. No hay ninguna diferencia. En Cristo no hay diferencia. ¿O hay diferencia en Cristo Jesús? ¿Hay raza en Cristo Jesús? No es. ¿Hay nacionalidad en Cristo Jesús? Todos somos uno solo en Cristo Jesús.
Somos el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que haber diferencia en nosotros. Entonces, mira, hermano, dijo él, yo he visto esa deficiencia. Por ejemplo, cuando se va a recoger una ofrenda, dijo él, en este lugar, dijo él, para una necesidad, como no es su hijo, como no es su familiar, $1 más. Y de gracias a Dios que dio $1. Porque el que estaba ahí, mire que no dio nada. Usted daría $1 para su hijo, que es una necesidad. Saca lo mejor. Y dije yo, tiene razón este predicador. Voy a enseñarlo a la iglesia. Porque es la realidad, ¿no? Sí. Es la realidad. Para eso Dios nos ha traído acá, para que nos unamos, para que nos ayudamos, para que el dolor de Él sea el mío, para que el mío sea el suyo, para que juntos nos podamos sobrellevar las cargas los unos a los otros. No decirle, no, tú cargas vos y yo ni pego con la mía. Es cierto, a veces no podemos con la mía, pero ¿qué voy a hacer? Padre, mira, ayúdame a mí, pero también ayuda a mi hermana que no puede con su carga. Y Dios al ver esa petición, cuando dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a levantar y voy a levantar a ella, voy a levantar a él, voy a levantar al cual tú estás pidiendo. Misericordia, compasión. Imagínate sacerdote. Lo miró ahí, no le importó, lo dejó, lo tiró. Debemos de asimilar la actitud que es propia de los hijos de Dios respecto a lo que es la compasión. Es algo que tiene que estar en nosotros, la compasión. No es posible, hermano. Mire, yo como pastor, yo creo que el que más sufre en una obra es el pastor. Aunque quizás ustedes no van a entender esto, porque hasta aquí uno ya está en los zapatos, se da cuenta. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando un miembro se va, eso es duro. Eso es duro, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente, mire, llevárselo a la oración para que Dios obre, para que Dios trabaje en la persona. Y no se vaya a escarriar, sino que busque del Señor. Yo sé lo que le digo a la gente, hermano, hermana, lo amo, porque sabe Dios que los amo, pero es una cosa así, le voy a decir, como pastor estoy obligado a decirle, no se vaya a descuidar en la vida espiritual. Busque, congréguese. Pero duele, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pero ¿sabe que hay pastores, hermano, que más bien se deleita cuando una ovejita celebra? Peor si aquella oveja era la piedra del zapato, como me le dijeron a nosotros. A nosotros nos dijeron que nosotros éramos la piedra de los zapatos. Usted sabe que, hermano, no sé si usted alguna vez ha dado una piedra en el zapato, metida acá. ¿Cómo estorba? ¿Hasta cuándo queda tranquilo usted eso? Eso, hermano, ni caminar puede usted. Ahí anda ahí como que es que le duele, y no es que le duele, sino que como el nivel no es correcto, porque la piedra, peor si la piedra es grande. Allá anda usted así, ¿no? ¿Hasta cuándo usted queda tranquilo de esa incomodidad? Hasta que se saca la piedrita y la avienta por allá. Ya puede usted mirar como si nada. Así nos dijeron a nosotros. Ustedes son la piedra del zapato. Entendimos que éramos estorbo de donde estábamos trabajando para la viña del Señor. Y en realidad, ¿y qué quiere grabar? En realidad éramos la piedra del zapato. Éramos el estorbo en aquel lugar. Y no lo digo para gloria de esta carne. No. Lo digo para la gloria del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Nomás nos salimos de ahí, se desenfrenó aquella obra. Tanto que llegaron miembros
a donde mí, oiga lo que estoy diciendo, hermano, y estoy delante de Dios y delante de esa cámara, llegaron miembros a mi persona, a mi hogar, llorando como un niño y diciéndome esto y esto y esto. Y yo, ¿cómo es posible que alguien haga esto? Entonces debemos nosotros realmente, hermano, asimilar la actitud. Una actitud que es propia de los hijos de Dios respecto a lo que es la compasión. Y luego debatir la conducta a seguir en medio de un mundo, hermano, tan sufrido. Yo creo que a nosotros nos tocó la época más sufrida del mundo, de la actualidad. A veces uno dice que la gente sufrió, pero mire, hermano, viendo la situación que estamos ahora. ¿Sabe por qué? Porque hoy la ciencia se ha aumentado tan terrible, y esa ciencia lo que ha traído es destrucción. Por la ciencia han muerto mucha gente. Por la situación que ha estado pasando, hermano, han habido tantas cosas. Imagínense, hermano, llegar a matarse entre familias por una herencia. Santo Dios. Yo conozco miembros, y le digo porque a mí me consta, yo conozco miembros que se han ido de la obra. Dicen, no, voy a irme porque se están matando allá. Aunque yo voy peleando nada ahí. Hasta dónde hemos llegado, hermano. Hermano, parece broma, pero ¿en serio? Se han quitado la vida por terrenos, por cosas. Y uno dice, aún en esta nación, donde sea, hermano, está eso. ¿Por qué? Porque no hay compasión, no hay misericordia. Porque la compasión y la misericordia es un carácter de Dios. Y eso solo lo pueden tener los hijos de Dios, hermano. Y nosotros como hijos de Dios hay que someternos en ese ADN para que salga. Ver una necesidad. Mira, hermano, cómo cuesta el reconocer su error. Humanamente y como hijo de Dios le estoy diciendo, como cristiano. Cuando hay un pleito entre parejas, entre mujer y hombre, entre esposos, el detener, el quedar, con solo el quedarse callado, como cuesta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es salir ganadores, es decir, defendernos. Y como gata panza arriba, ¿no? Aunque salga uñada la otra gata, o el gato, como sea. Pero lo que queremos es defendernos. ¿Por qué no? ¿Ha visto una cualidad del gato? Una cualidad del gato, hermano, que usted ve la manito del gatito. Qué inocente. Mira, hermano, usted la agarra aquella manito y se la puede pasar así a la manito, a su carita, ¿no? Y usted dice, ay, qué lindo mi gatito. ¿Hace alguno de ustedes? Mira, y hasta le ponemos la carita ahí, ay, mi gatito. Pero lo más le exhorta, el gatito en la cual saca una uñita. Saca la gata. Entonces yo lo he visto. Vea, si tiene gatito, va a chequearlo a su casa. Estoy hablando así del animalito, no de la mujer ni del hombre, pero del animalito. Lo va a ver, hermano, mire. Y parece que eso no hace nada. Pero nomás usted le hace algo que al animalito no le gusta. Mira, hermano, es cualidad de ellos, se le salen Saca la cara. las garras, hermano. Que si usted lo tiene, que si usted agarra, ahora no lo vaya a hacer, porque esto es un ejemplo, que si usted lo agarra al gatito y lo avienta a la pared, le queda pegado el gatito. Le queda pegado el gatito ahí mismo. Porque con las garras hay algunos de nosotros, gatitos. Y usted lo ve así, ¿verdad? Y defensa. Ay, qué lindo. Que tan lindo que hasta la colita le entra así, ¿verdad?
nomás le saca o le da en la llaga. Digo alguien por ahí, un predicador, es que la humildad no es aquel que anda caminando así. Y es la realidad. La humildad, ¿sabe cuál es la humildad? La humildad es aquel que se le exhorta, que se le predica, que se le saca los trapitos afuera, que se le corrige, que se le habla la verdad y sigue todavía humildito. Ese es humilde. Es cierto. A mí no me venga usted a decir, yo soy humilde, llevo unas semanas sin bañarme. ¿Usted qué es? Falta de higiene. Porque a veces creen que la gente, o por caminar, ¿ha visto usted? Y lo voy a decir con todo respeto. Y yo sé que hay gente de Guatemala, son bien humildes. Y hay gente hondureña también humilde, no crean que no. Que caminan así, mire, hermano. Y todavía buenos días de Dios. Bien humilditos. Pero nomás le toca la llaga. El gatito aquí, mire. Ya no, de verde gatito se convierte en fiera. ¿Sabe que la palabra, eso es lo que hace? Nos mira, nos da en la llaga. Y cuando algo no nos gusta, comenzamos a sacar lo que no teníamos, según nosotros, pero estaba, dentro del corazón. Y como lo que hay dentro de la mente, dentro del corazón, ni usted ni yo lo conocemos, pero mi Cristo sí lo sabe. Por eso Él nos va a dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que tarde o temprano saquemos. Yo me admiro con algunos de ustedes, mi hermano, porque el mismo día que el Señor me ha dado el Evangelio, la palabra, y yo le he predicado, en el mismo día se ha cumplido la palabra. Yo digo, wow, qué poder tiene la palabra. Hermano, aquí lo hemos vivido, y algunos de ustedes, algunos han visto esto, otros no, porque se desata allá afuera, pero aún el culto sigue, el culto termina, la vida cristiana sigue, yo sigo, y en el trayecto del día empieza la gente hablando, pastor, se cumplió la palabra, pastor esto, pastor el otro, pastor, a veces hay en el parque, el pastor, ya la palabra se cumplió en mí. Digo, wow, a veces ya ha salido de aquí y ya se ha cumplido la palabra. ¿Qué poder tiene la palabra, hermano? Porque la palabra sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Usted y yo no lo sabemos, pero mi Padre que está en el reino de los cielos, Él sí sabe. Y como Él sabe, Él va a darnos la palabra precisa y necesaria. Aleluya. Ahora, ¿qué hace el Señor con que sacar esto que andamos cargando? Exactamente. Porque cuando, mire, y qué bonito se siente, hermano, cuando usted descarga aquella ira. O nunca se ha irado. Mi padre se airó y sacó el látigo y volcó las mesas. Pero ahí se humilló, dijo, perdóname, Padre, le dijo Jesucristo. Pero ahí viene el texto, ¡airaos! Pero no pequéis. O sea, no se sienta así, ay, pastor, yo me airé. Es nuestra naturaleza. La cosa es, cuando usted se aira, se enoja, para si no entiende la palabra airado, se enoja, ¿qué hacemos? Llevamos eso a la presencia de Dios y se lo ponemos a Dios para que Dios lo saque, nos sane. Mire, si usted no está cargando ahí, Dios no lo va a sanar. Mire, hermano, un corazón dañado. Mire el ejemplo que le pongo desde este hermano que me citó, hace muchos años, hermano. Me citó y nos pedimos perdón, el pastor, lo pedí. Y a los meses, hermano, trae por él mismo perdón. ¿Por qué? No había perdonado de corazón. ¿Sabe qué hacen matrimonios? Que se pide perdón, pero solo es de diente a labio. Y nomás el primer encuentro ya anda con la fridera bien agarrada. Y no crean que es de bloque, no, es de puro hierro. ¿Viste unas que hemos usado desde la... ¿Qué es, hermano? Se muere el burro y queda la fridera. La anda, mira. Y todavía le dice, oiga esto. Y todavía le dice, te perdono.
primera que me... que no perdona. Oiga, te perdono, pero la... Pareja de matrimonio ya está. Dice, te perdono. Hermano, viviera que deseo. Ya, pidámosle al Señor, hermano, que Dios envía. Que queremos hacer una charla de matrimonio urgente. Sí, pero que Dios nos dé esa sabiduría. Entonces, le dice él o ella, te perdono, pero la primera que me agarre, ya vas a ver, papito, le dice. Por eso que te ha visto el papito que anda bien, caminando firme, anda el papito. Y la mamita también, ahí andando. Mi amor, ¿qué quiere? ¿Quiere huevito? Bien firme. Pero sí, el otro anda a la primera. Le avienta el sartén. Sí, le pega un viernes y Dios no guarda. No están con eso que la acción. Yo le ofrezco de paz, Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Que guarde el martillo, Señor. No sé para qué inventarlo. Sí, lo que pasa es que me está dando más luz. Ese es el problema. Porque son para más duraderos y para que el pescadito resbale más. Y le dan con unos tornillos que no se doblan. Ahí está. Pero cuando le da a uno, lo doblan a uno, compadre. No es increíble, le digo esto, hermano, y paré, broma, pero ha sucedido, hermano. Usted porque quizás no lo ha visto, yo he visto eso. He tenido que ir a arreglar esos problemitas. Y digo, hermano, pobrecito el sacerdote, pobrecito el hermano, le digo. No, que está bien, no, que esté bien, no, que... Hermano, y oiga, y hermanos, que lo duro. Sí, amén. Yo veo que ustedes se ríen como que están accionados, hermano. Ya me la pensativo. No, pastor, yo no me enojo. No me enojo, por favor, fiel. No me enojo. No me enoja usted, hermano. Sí, amén. Hasta que usted vea así, ve. Por favor. Oiga, si el Señor Jesús se enojó. Ahora, ¿cuántos más nosotros? Sí, amén. Aquí la cosa más linda, ¿sabe cuál es? Como dice ahí, que no se ponga el sol, llevárselo al Señor y decirle, Señor, perdóname, me airé, me enojé, que casi le doy, pero me detuve porque me acordé de la palabra. Y gracias, Señor, gracias. Por eso es que seguimos en pie, por eso es que nos mantenemos en pie, por eso es que estamos aprendiendo de la palabra. Yo no sé usted, yo cada día aprendo de la palabra y me deleito en la palabra. Me gozo de la palabra. Porque la palabra, eso es lo que hace, la palabra nos corrige. La palabra, hermano, nos quita todo aquello que estorba en nuestro corazón. Entonces, la acción del buen samaritano con el hombre herido debe de realmente impresionarnos a extender la mano de misericordia a los que sufren. Esta acción no está solamente para... Ese es el problema, que a veces leemos la palabra solo por leerla. Y le impactó, pero no lo pone en práctica. Esta porción, hermano, que estamos leyendo, es para que veamos esos ejemplos y no caigamos como este sacerdote o este levita, sino que hagamos la acción del buen samaritano. Amén. Que extendió su mano viendo la necesidad sin conocerlo. Oiga, hermano, sin conocerlo. Lo agarró, lo cargó, lo cabalgó, es decir, lo montó al asno, se lo llevó al mesón donde cuidan, el establo donde cuidan la gente o animales, y el que estaba encargado, y se lo dio, y todavía le dijo, mira, aquí te doy, cuídalo. Ay, aquí te doy, te voy a pagar esto. Y si algo hace falta, cuando venga de regreso, ponle mi cuenta, yo lo sigo pagando. Amén. Igualito, no sé. Santo Dios. Que vemos la necesidad y le hacemos así. Hoy no hay ley. Y todavía el de los ofrendantes paga así. No. Yo entiendo a veces,
No me van a interpretar, a veces no tenemos. Sí, amén. Yo he pasado momentos, hermano, que no he tenido. Y mire, hermano, yo lo dije la vez pasada, ¿cómo usted se siente cuando alguien pasa con gasofilacio, con el ofrendero, cuando alguien pasa por ahí y el que está al lado suyo echa y usted no echa? Ahora, no echa la ofrenda o los diezmos, lo que sea, no echa, no porque usted no quiere, sino porque no tiene. Yo lo he vivido. Uy, mire, hermano, se me hace pequeño. Por si mi corazón es pequeño, ese es más pequeñito. Porque vive Dios que yo quisiera echar, pero no tengo. Entonces, esa acción, pues aparento que no hay que. Esa acción, hermano, Dios la cuenta. Dios dice, mi hijo quiere dar, pero no da, no porque no quiere, sino porque no puede, no tiene. De hecho, una de mis oraciones que yo le hago al Señor, cada vez que ofrendamos, yo digo, Señor, bendice al que no da. Ahora, al que no da, no porque no quiere, porque hay gente que no da porque no quiere. Vamos a ser claros. Que bien que tiene para su frappé. Santo. Amén. Y amén. Bien que tiene para su carne asada. Es cierto. Bien que tiene. ¿O acaso usted cree que el carro camina con agua, hermano? ¿Con qué camina el carro? Gasolina. Ah, qué bien que tiene. Pero para Dios no tenemos. Y amén, hermano. Que contrario que para nuestros cosas de la carne, nuestros deseos, nuestra necesidad, bien que tenemos, pero para la del Señor no tenemos. Y amén, es verdad. No es posible, hermano. Si Dios tiene que ser primero antes cualquier otra cosa. Gloria a Dios. Ahora, si usted no da, no porque no quiere, yo le digo al Señor, bendice al que no da, no porque no quiere, sino porque no tiene. Y te ruego que lo bendiga para que la próxima vez pueda dar en abundancia. Y qué lindo es eso, hermano. Y Dios oye esa oración, que usted no dio no porque no quiso, no porque no tuvo, que dice Dios. Y yo conozco el corazón de él. Lo voy a bendecir con buen trabajo para que vea. Y amén. ¿Acaso mi Padre no es el dueño de todo, hermano? Sí, Aleluya. de todo. Gloria a Dios. Yo no hay oración que no diga, Señor, mire, hermano, yo como quisiera que el Señor me bendijera un montón. Y vive Jehová, que no le digo para la gloria, para darlo a la obra. Yo estoy dispuesto a dar lo que no tengo, a darlo para la obra. Y eso lo hemos hablado con mi familia. Y qué bonito es que usted diga, amén, pastor, yo estoy dispuesto también. Me recuerdo cuando no teníamos este building, este edificio, que ahora gracias a Dios es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un miembro de los más ancianos, y miembro que imagínense, un anciano, oiga esto, un anciano que ni trabajaba y diezmaba. Qué terrible, hermano. Y hay gente que trabaja. Y me dijo este miembro, pastor, le aconsejo, le voy a dar un consejo de sabio. Ajá. El día de mañana que queramos agarrar un edificio para la obra, que sea para la obra, agárrese un papelito y un lapicero y llame a los hermanos y hagan que firmen. Que vamos a agarrar un edificio y nos vamos a comprometer a dar mensualmente la cantidad para pagar el builder. Se lo digo, me dijo, porque a mí me sirvió. Yo fui pastor, me dijo, en California. Y aquí se sujetó y nunca me levantó la voz como pastor. Siempre me respetaba. Y era más viejo que su servidor. Y era más sabio que su servidor. Tenía una enseñanza ese señor, que algunos de ustedes lo menospreciaban, pero ese era sabio ese señor, ese hermano. Y él me compartía. Y cuando él estaba, y mire hermano, lo que me gustó, aunque era sabio, había cosas que eran erróneas y se las corregía. Y me decía, amén, pastor, no lo había visto así. Muchas veces lo corregí con la palabra. Digo, hermano, usted sabe la palabra, pero aquí la está aplicando mal. ¿Cómo así? Venga, le digo. Y ya le explicaba esto y esto y esto y esto. Y le pedía al Espíritu Santo que se le revelara. Y decía, no lo había visto así, pastor. Gracias, me dijo. Sigamos orando, me dijo. Y ya cuando él predicaba, ya lo decía como yo se lo explicaba, porque ya Dios le daba la sabiduría a él también.
Pero él hizo lo mismo, dice que agarraron un builder y los hizo firmar. Eso los hizo comprometerlos, por si se echaban a correr, aquí estaba la firma. Le digo, gracias hermano, fíjate qué buena idea me está dando. No creas que la apliqué, no la apliqué, porque yo sé que ustedes son dadivosos. Gloria a Dios. Y yo sé que ustedes la obra la soportan ustedes. Y ahí vamos hombro a hombro. No es necesario, aunque no es malo lo que él decía, pero gloria a Dios porque usted tiene eso en su corazón. Eso no es del hombre, eso viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no le voy, se va a encargar con Dios, usted no conmigo, con Dios. Mi alma te alaba. Ahora la acción no estaba mala, estaba buena. Pero le dije yo al hermano, gracias hermano. No sé si él ya no estaba en esta línea, hermano. Si fuera en otra iglesia no estaba, porque si hubiera estado, él iba a ser el número uno. Porque hoy hermano, ni trabajaba el anciano. No, de hecho él dijo, vamos a orar. Y no oró, ayunó, hermano. Ese señor no había día que uno para, y este es el resultado. Y Dios proveó, es que Dios es lindo. Y hasta el día de ahora, Dios ha sustentado la obra. Y hasta el día de ahora, Dios nos ha sustentado a nosotros. Porque ya nosotros no dependemos de Dios, hermano. Aunque hay momentos que parece que no vamos a salir a empujones, pero salimos. Gracias al Rey de Reyes, gracias al Señor de Señores, gracias al dueño de todo este universo, a nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente, que el Señor nos ayude cada día a ir buscando del Señor, hermano, a ir apegándonos al Señor. Quizás la primera muestra de ello fue el trato horrible que le dio. Todo esto lo vemos, y esto viene de la palabra, y era necesario. Mire el ejemplo que el Señor le pone de un buen samaritano y de un prójimo que estaba tirado y golpeado en la calle del camino. Según la palabra, era un camino donde todos tenían que pasar por ahí, todos los de esa ciudad. Ahora, cuando uno lee la palabra, encontramos uno de los primeros ejemplos de esa clase de personas que no tienen compasión ni tienen, hermano, piedad o misericordia, no la tienen. Y oiga, y están dentro de la obra de Dios. ¿Qué es lo más duro? Eso es lo que a mí, humanamente, nomás que yo ya espiritual, me meto a la palabra, y como sé que la palabra no se contradice, digo, oh, por eso es. Pero humanamente hay cosas que no las puedo asimilar, digo, no es posible. Es como cuando le dan una noticia a usted y usted dice, no creo, yo dice, no, es imposible. Pero es real lo que está pasando, pero uno no puede asimilar eso. Una de las primeras ejemplos que vemos en la palabra, Caín y Abel. ¿Quiénes eran Caín y Abel? ¿Eran desconocidos o eran hermanos como nosotros? Eran hermanos. ¿Y qué pasó con uno de ellos? ¿Qué pasó con Caín? ¿Tenía Caín compasión por su hermano? ¿Tenía misericordia Caín con su hermano Abel? No. Lo contrario, ¿qué hizo Caín más bien con Abel? Le quitó la vida. Lo mató. ¿Qué hacemos nosotros a veces con nuestro hermano? Lo matamos. Cierto. ¿Necesitaba ver la ayuda de su hermano? Lo necesitaba. ¿Le extendió Caín su brazo? No. Mire, uno de los primeros ejemplos están en la Biblia. Entonces aprendamos, hermano. Vuelvo y repito, la palabra, hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Lo bueno es para que los hagamos nosotros y lo malo es para que no caigamos en ese error. No es posible que el Señor nos esté hablando sobre estos tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano. Y de ver de entender al samaritano, estamos al lado del sacerdote y al lado del levita, donde no extendieron la mano al necesitado. Sí, amén.
Nosotros no podemos ser así, pues tenemos que ser como el samaritano que extendió la mano a aquel necesitado. Esa es la enseñanza que el Señor nos da a nosotros, que no seamos como los demás que no tienen compasión. ¿Por qué? Porque los demás hermanos quizás nunca han conocido al Señor, y si lo conocieron, imagínense. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude. Yo le he dicho que el dolor del uno sea el dolor del otro. ¿O se deleita usted, hermano, cuando a alguien le sucede algo a usted? Yo he escuchado a veces que hay hermanos que dicen, hermano, lleve mi oración, dice. Mire que me pasó esto, me pasó lo otro. Y ellos lo piden como una oración, los hermanos acá. Entonces, cuando uno oye cómo usted se siente, compasivo, dice uno, pobrecito, a la hermana le han detectado tal cosa, al hermano le tiene estos cargos, al hermano, o sea, se goza usted de la injusticia. Voy a orar. Y cuando haya una necesidad de extenderle la mano al hermano, voy a aportar. Pero a veces los hacemos como los ojos, como estos dos que ignoramos. Entonces Caín, dice la palabra, la primera muestra de ello fue el trato tan horrible que le dio Caín a su hermano Abel, a quien estuvo dispuesto a tratarlo. Eso lo vemos en el libro de Génesis, en el primer libro, capítulo 4 en adelante. O sea, como hermanos estamos para ayudarnos, hermanos. No para miren, siempre lo hemos dicho, cuando veamos a alguien bajo, que espiritualmente o físicamente ande, como dice el dicho, por las calles de la amargura, no lo pisoteemos, hermano. Dígale, hermano, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a un debilitado en la fe? Hermano, aquí está Dios. Qué bonito que alguien se le acerca, hermano, y le diga, hermano, aquí está Dios. Cuando se sienta debilitado, aquí estoy para Sí, amén. Aleluya. Gracias. ¿Necesita ayuda? ¿Necesita oración? ¿O necesita una mano amiga? Aquí está Dios. Sí, amén. La iglesia, ¿para qué está la iglesia? Mire, increíble, increíble. Según los datos actuales, en la iglesia ya no hay misericordia. Me duele decirlo esto, que ni lo debería de decir, pero como yo me siento libre de decirlo, lo digo con libertad. Porque es la realidad, en la mayoría de las iglesias ya no hay misericordia. ¿Por qué le digo eso? Porque comenzando con la cabeza, viven bien allá afuera, y los miembros ni a dónde vivir. Una vez le hicieron una pregunta a sí era sacerdote, era cabeza, era pastor de una obra. Le dijeron, ¿usted está dispuesto, le dijo, a vender una casa de las que usted tiene para apoyar a sus peregrinos, a sus miembros? ¿Usted está dispuesto? Y le hicieron una pregunta, ¿cuánto estaba valorada la casa, la mínima? Tenía como 3, 4, no sé cuántas, pero la mínima, ¿cuánto estaba valorada? En $5 millones. Y tenía miembros que estaban durmiendo debajo del puente. Y lo entrevistó y le dijo, ¿usted está dispuesto a vender una, por lo menos, la más barata, para poder ayudar a los necesitados? ¿Sabe qué dijo de sinvergüenza? Es que a veces ahí sí recitamos la Biblia, porque somos buenos para nuestra propia conveniencia. ¿Cierto? ¿Ven? Digo él, la Biblia dice que los pobres siempre los vamos a tener, dijo. Ese sí era avaro, avaricioso. Dijo un pastor ayer, era un chucho avaro. Porque ¿qué más le puede decir a un pastor que solo piense en él, y viendo la necesidad de sus miembros? La iglesia no puede caer en ese error, hermano. No podemos. Quizás nosotros no somos una iglesia, hermano, de esas que tienen a montón
pero lo poquito que tenemos lo hemos puesto en práctica. Y hemos tratado de ayudarnos los unos a los otros. Y no solamente aquí, aún allá afuera, hermano. Le hemos hecho casa viuda. Hemos, hermano, sustentado por años a gente incapacitada. Gloria a Dios. Qué bonito es ayudar a alguien que no le puede regresar el favor. Es bonito yo ayudar a mi hermano que tiene dinero. Ya mira que me dice mi hermano. O cualquiera que tenga dinero y sabiendo que se me va a devolver el favor. Todavía está ahí cerca, le dice, ¿cuántos miles tiene? Porque sabe que cuando aquel hermano que tiene dinero y cuando le paga hasta crédito, rédito y todo le da a usted 30 millones, qué sé yo, así es fácil. Pero ayudar a alguien que usted sabe que no le va a regresar ese favor, eso es lo más lindo. ¿Sabe por qué? Porque como esa persona es incapacitada para poder ayudar, para poder regresar ese favor, y como uno sabe que cuando uno hace no hace un favor para que me regresen, sino lo hacemos agradando al Señor, y como sabemos que Dios paga mejor que el hombre, por eso lo hacemos agradando a Dios, y todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, porque Dios se encargará. Yo recuerdo esos parapléjicos que le ayudábamos, no recuerdo si eran 3 o 4, en silla de ruedas, 3 creo que eran, en silla de ruedas, hermano. No tenían a nadie que los limpiara, ni ellos solos se podían limpiar. Mejor en eso, imagínense. Entonces, ¿qué hicimos como iglesia? Sustentarlos, hasta que fueron muriendo uno por uno, sustentarlos por mucho tiempo. Le mandamos desde pámperes, desde víveres, hasta para que pagaran que les hacían. ¿Cómo ellos nos iban a pagar a nosotros? Pero nos gustó en una de las tantas que mandó, dijo, le doy gracias a Dios, que aunque yo no les puedo pagar, pero Dios les va a pagar a ustedes. Y yo dije, amén. Gloria a Dios. Porque de eso se trata, ayudar al necesitado, al que no nos puede pagar, ayudar a esa persona. Es que es fácil ayudar a alguien que le puede regresar el favor, eso es fácil. No lo digo para vanagloria, lo digo para la honra y la gloria. Yo he ayudado a la gente, hermano, que lo que hacen, oiga, hermano, y eso es lo que más duele, que lo que hacen es mejor irse de la iglesia. ¿Por qué le cuesta decir, hermano, me sale la deuda? Porque no, nunca le pueden pagar. Me gusta un pastor que dijo una vez, pero que una vez dijo que llamó a un hermano de otro estado y le cayó la emoción con él. Le cayó la llamada. Dice, hermano, ya habló el pastor fulano del tal. Ah, hermano, ¿y qué pasó, pastor? No, aquí lo llamo, dijo, para partir el pastel. Entonces el otro hermano, el otro año dijo, ¿cuál pastel del pastor? Le dijo, el pastel, porque hoy ya se cumple un año que me dijo que me iba a pagar el dinero y no me lo ha pagado. Entonces le llamo para que partamos el pastel. ¿Y sabe qué hizo el individuo? Le cortó la llamada y nunca más le volvió a contestar. Por algo sencillo. ¿Cómo vamos a enemistarnos por algo sencillo? Increíble. Pero eso sucede, ¿vieron? Hay gente que... Pero bueno, el ejemplo perfecto se llama nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De Él viene la compasión, de Él viene la misericordia, y como nosotros somos hijos de Él, vamos a aprender de Él. Y aprendamos de este buen samaritano que extendió la mano en el momento necesitado. Y todavía, oiga esto, y todavía, cuando usted lee estos versículos, todavía le hicieron la pregunta a Jesucristo. Le dijeron, maestro, ¿quién es el prójimo? Y más todavía, hermano, conocedores, vuelvo y repito, un sacerdote, un levita.
los discípulos, quien sea que le haya acercado, todavía le hicieron la pregunta. O sea que no sabían quién era el prójimo. Por eso yo empecé diciéndole a usted, ¿conoce usted quién es el prójimo? Porque yo, váyase a uno de estos que estuvo allá con Jesús, que le hizo la pregunta a Jesús, que quién era el prójimo. Ya hace 2000 años atrás. Usted nunca se sabe. Usted pues, el pastor, ya murieron aquí o sí, pero ese espíritu, como el espíritu de Jezabel, allá anda rondando. Y sabe que no anda rondando de afuera, sino que en las iglesias. ¿Cuál espíritu? Ese espíritu que le hicieron la pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Cierro con este punto, que a veces decimos, yo nunca voy a necesitar una... Oh, hermano, por favor, no digamos eso. Porque a veces, es cierto, cuando usted diga eso o ha dicho eso, a veces estamos así, mire. Así nosotros y el banco así, mire. Pando de tanto dinero. Pero ¿sabe qué? Eso en un segundito se puede acabar. Y ahí ¿y qué dice la palabra? El que siembra escasamente, segará. Y el que siembra abundantemente, cierre sus ojos. Gracias, Jesús. Señor amado, Gracias, amor de mi que tu palabra trabaje en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que estamos en este lugar. Que tu palabra sea manifestándose cada día en nosotros. Enséñanos a tener compasión. Enséñanos a tener misericordia, aunque son carácter que vienen de ti, aunque son virtudes, elementos que solamente vienen de parte suya. Pero te pedimos, oh Dios, que nos enseñes tu palabra y que tu palabra, Señor, no caiga en tierra vacía, sino que en tierra fértil, que no caiga en pedregales, que no caiga, Señor, en los espinos, sino que caiga en una tierra fértil que pueda producir el 100 por 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es mi objetivo, ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros, comenzando con tu servidor y terminando con el último, aún con aquel que no pudo venir o va a escuchar este mensaje a través de las redes. Que tu palabra haga el impacto, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, por el poder de la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te lo rogamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele fuerte su ofrenda de palmas al Rey de Reyes. La palabra es fácil, la palabra es sencilla para el que la quiera hacer sencilla. Amén. Vamos a recoger las ofrendas del Señor. Amén, ayúdenos por favor. Vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado. Vuelvo y repito, hermano, si no tenemos, usted no está obligado a darle al Señor. Ahora ya sí tenemos, pues si el Señor nos ha dado, ya ahí es Dios que se encarga, o usted que se encarga. Pero no es malo pedirle al Señor, hermano. Pidámosles. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo y suplicando que bendigas al dador alegre. Bendice al que va a ofrendar, bendice al que va a diezmar, bendice al que va a dar esa ofrenda, Señor, especial. Bendice, Señor, aún aquellos que van a dar, Señor, para el necesitado, porque tú conoces la condición de tu pueblo, tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Te acuerdas que somos polvo de la tierra, te acuerdas que sin ti nosotros no podemos hacer nada. Por eso venimos, oh Dios, dándote a ti la honra, dándote a ti la gloria, dándote a ti la adoración y la exaltación, reconociendo que tú eres grande y maravilloso. Bendice al dador alegre. Pedimos, Señor, que tú seas
haciendo la obra. Reprendemos al saltón, a la langosta, reprendemos a ese demonio llamado Mamón, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre puertas de bendición, Padre. Aquellos que andan en busca de un nuevo empleo, Señor, concede la petición del corazón de este pueblo. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, Señor. Cada petición, cada decisión que hayamos de tomar, guíanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice al dador alegre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestros músicos con cada uno de nosotros. Invitados, hermano, a la casa del Señor, esperando la venida del Señor, hermano, y intercediendo los unos para los otros. El martes y el próximo martes, si a Dios le place que estemos aquí, hermano, porque solo Dios sabe, ¿verdad? La venida del Señor está tan cerca, hermano, que no debemos de descuidarnos. Un abrir y cerrar de ojos, nos vamos de esta tierra y ahí vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Pero si a un caso Cristo no ha venido, estudiemos el libro de Nehemías. Estudiemos el libro de Nehemías y el libro de Lucas capítulo 9, Nehemías capítulo 6 y Lucas capítulo